Rodrigo dice basta. El Real Madrid asume la realidad y el Manchester City aparece con 115 millones sobre la mesa para cerrar una salida que ya se veía venir desde hace tiempo. El madridismo ya no sorprende, porque cuando un jugador empieza a mostrar gestos de incomodidad, cuando las declaraciones se vuelven ambiguas y cuando las renovaciones se enfrían sin explicación clara, el final casi siempre es el mismo. Rodrigo Goes está muy cerca de poner punto final a su etapa en el Real Madrid. Una etapa marcada por momentos decisivos, goles importantes, noches europeas inolvidables, pero también por una sensación constante de que nunca terminó de ocupar el lugar que él mismo sentía que merecía. Y esa sensación, que empezó como un murmullo, hoy ya es un grito que retumba tanto en Valdebebas como en los despachos del club. La realidad es dura, pero el madridismo sabe mirar de frente. Rodrigo no está feliz, no lo está desde hace tiempo, ha rechazado propuestas de renovación. Ha pospuesto conversaciones clave y su entorno no ha ocultado que el jugador se siente estancado en un rol que considera insuficiente para su talento y para su ambición. En el Real Madrid, donde la exigencia es brutal y la competencia interna no perdona, Rodrigo ha pasado de ser una promesa intocable a convertirse en un jugador que duda, que mira alrededor y que empieza a imaginar su futuro lejos del escudo que defendió en tantas noches grandes. El Manchester City aparece como el destino más probable, con una oferta que ronda los 115 millones de euros y que, siendo honestos, es una cifra que obliga a cualquier directiva a sentarse y escuchar. No se trata solo del dinero, aunque en el fútbol moderno eso siempre pesa. Se trata del contexto. En Inglaterra, y especialmente en el City, se ve la posible llegada de Rodrigo como un salto natural en su carrera. En Brasil, la lectura es todavía más clara y para muchos sorprendentemente positiva. La prensa brasileña entiende que el jugador necesita un cambio, un escenario donde tenga más minutos, más continuidad y, sobre todo, un protagonismo que en el Real Madrid nunca terminó de consolidarse. Desde Brasil se insiste en una idea que incomoda a parte del madridismo, pero que no se puede ignorar. Rodrigo estaría bajo el mando de un entrenador más preparado que Xabi Alonso, un técnico contrastado, dominante, con un modelo de juego definido y probado al máximo nivel, como es Pep Guardiola. Allí, en una liga tan exigente y competitiva como la inglesa, Rodrigo podría crecer, asumir responsabilidades y convertirse en una pieza central de un proyecto que gira alrededor del control, la posesión y la inteligencia táctica. Para muchos analistas brasileños, eso podría incluso potenciar su rendimiento en la selección, algo que el propio jugador valora enormemente. En Madrid, en cambio, la sensación es agridulce. Nadie niega que Rodrigo ha dado alegrías, goles que valieron títulos y actuaciones que quedaron grabadas en la memoria colectiva del Bernabéu, pero también es cierto que su irregularidad, sus altibajos y su dificultad para consolidarse como indiscutible han terminado pasando factura. El club percibe que insistir en una renovación forzada con un jugador que no está convencido sería un error estratégico. El Real Madrid, históricamente, ha sido fuerte precisamente porque nunca ha retenido a quien no quiere estar al 100% comprometido con el escudo. La posible salida de Rodrigo no se vive como una traición, sino como el cierre lógico de un ciclo. El madridismo maduro entiende que aquí juegan los mejores y que no todos pueden ni quieren sostener la presión constante que implica vestir de blanco. Rodrigo, con su talento, su calidad técnica y su capacidad para aparecer en momentos grandes, siempre será recordado, pero el club también sabe que ninguna camiseta está por encima del Real Madrid. Si el jugador siente que su camino va en otra dirección, la institución no debe ni puede convertirse en una jaula. El Manchester City ofrece algo que Rodrigo lleva tiempo buscando: confianza absoluta, continuidad y un rol claro dentro del sistema. En el Real Madrid, el margen de error es mínimo, la paciencia escasa y la exigencia diaria desgasta incluso a los más fuertes. En Inglaterra, el brasileño podría reencontrarse consigo mismo, recuperar la alegría y demostrar que puede ser protagonista semana tras semana, algo que en Madrid, por distintas razones, nunca terminó de ocurrir de forma sostenida. Desde el punto de vista económico, 115 millones de euros por un jugador que no quiere renovar y que no está plenamente feliz es una operación que encaja dentro de la lógica histórica del club. El Real Madrid ha construido su grandeza también sabiendo vender, sabiendo cerrar ciclos y anticipándose al desgaste. No es una decisión emocional, es una decisión estratégica, y aunque duela porque Rodrigo ha sido parte de noches mágicas, el madridismo entiende que el escudo siempre está por encima de cualquier nombre propio. En Brasil, la narrativa es clara: Rodrigo necesita volar solo, necesita un entorno donde sea indiscutible, donde se sienta valorado y donde pueda explotar todo su potencial sin la sombra constante de la comparación ni la presión desmedida que implica cada partido en el Real Madrid. Para muchos, su salida no es un fracaso, sino una oportunidad. Para el Real Madrid es simplemente otro capítulo en su historia infinita de renovación, ambición y grandeza. Así, mientras el Manchester City prepara su ofensiva final y el entorno del jugador empieza a asumir que el adiós es cuestión de tiempo, en Madrid se respira una mezcla de nostalgia y pragmatismo. Rodrigo se va, sí, pero el Real Madrid sigue, siempre sigue, porque este club ha visto marcharse a grandes jugadores antes y siempre ha sabido reinventarse, y esta vez no será diferente.
Si te ha gustado este análisis, deja tu like, suscríbete al canal y comenta qué opinas sobre la salida de Rodrigo. Y dime, ¿ya estuviste alguna vez en el Bernabéu o todavía lo tienes como un sueño pendiente? Perplejidad, enfado y una decisión difícil en el Real Madrid, Alexander-Arnold. De la ilusión al desencanto en tiempo récord y con la puerta de salida ya entreabierta en el Real Madrid, no hay tiempo para las excusas ni para las adaptaciones eternas. Aquí el reloj corre más rápido que en cualquier otro club del mundo y el escudo pesa como en ningún sitio. Y eso es exactamente lo que le está pasando a Alexander-Arnold. Un fichaje que llegó rodeado de expectativa, de debate, de ilusión contenida por parte de una afición que, aun con dudas, estaba dispuesta a creer, pero la realidad ha sido mucho más dura de lo esperado. Muy dura, tanto que hoy, en los despachos del club y en la conversación diaria del madridismo, ya no se habla de si va a triunfar, sino de cuándo y cómo puede salir. La decepción con Alexander-Arnold es uno de los temas más incómodos que se viven ahora mismo en el entorno del Real Madrid, porque no se trata solo de rendimiento irregular, se trata de sensaciones, se trata de fragilidad física, de inseguridad en el juego, de una adaptación que no llega y de una confianza que parece romperse partido a partido. En el Bernabéu, el público lo percibe todo, y cuando un jugador transmite duda, el estadio lo amplifica. No hay término medio. O te comes el escenario o el escenario te devora. Y hoy por hoy, Alexander-Arnold está siendo devorado por la exigencia. Desde su llegada, el discurso fue claro: paciencia, tiempo, adaptación, un fútbol distinto a una presión única. Pero el problema es que el propio jugador no ha ayudado a sostener ese relato. Las constantes molestias físicas, la sensación de que su cuerpo no responde al ritmo que exige el Real Madrid y la imagen de vulnerabilidad en momentos clave han encendido todas las alarmas. En un club donde se exige fiabilidad absoluta, Arnold ha ofrecido todo lo contrario: incertidumbre en los partidos importantes. Cuando el Madrid necesita seguridad y carácter, su presencia no transmite tranquilidad, y eso para la afición es imperdonable. El madridista acepta el error puntual, acepta incluso un mal partido, pero no tolera la sensación de miedo, de fragilidad, de jugador superado por el contexto, y esa percepción se ha instalado peligrosamente alrededor de Alexander-Arnold. La decepción es aún mayor porque el club apostó fuerte por él, no solo en lo económico, sino en lo simbólico. Era un fichaje pensado para aportar jerarquía, personalidad y un salto de calidad inmediato, no para ser un proyecto a largo plazo lleno de incógnitas. Y cuando en el Real Madrid un fichaje genera más preguntas que respuestas, la paciencia se agota rápido. En las oficinas del club ya no se habla en voz baja. Florentino Pérez, que conoce como nadie los tiempos del fútbol moderno y la psicología del vestuario, ha dado señales claras de que está dispuesto a sentarse a negociar una salida, no por capricho, sino por convicción, porque en el Real Madrid nadie está por encima del escudo, y cuando un jugador no encaja, por muy largo que sea su contrato, se buscan soluciones, y ahí aparece el Mónaco. El club francés ha irrumpido con fuerza como posible destino para Alexander-Arnold, una operación que, en principio, no sería definitiva. La idea que se maneja es una cesión de una temporada con el jugador aún vinculado contractualmente al Real Madrid, una especie de reinicio, un intento de reconstrucción lejos del foco asfixiante del Bernabéu, un entorno menos hostil, menos exigente, donde pueda recuperar sensaciones, continuidad y, sobre todo, confianza desde el punto de vista del madridismo. La posible salida de Arnold se vive con sentimientos encontrados. Por un lado, hay frustración, porque nadie quiere admitir tan pronto que un fichaje ilusionante ha salido mal. Pero por otro, hay pragmatismo. El Real Madrid no es un centro de rehabilitación emocional. Aquí se viene a rendir desde el primer día o se asumen las consecuencias. Y si una cesión puede servir para proteger el valor del jugador y, al mismo tiempo, liberar al equipo de una pieza que hoy no aporta lo esperado. Muchos aficionados lo ven como la mejor salida posible. En Francia, la noticia ha sido recibida con entusiasmo moderado. Se habla de una oportunidad de oro para el Mónaco, de un jugador de enorme talento que necesita un contexto adecuado. Pero en Madrid el discurso es muy distinto. Aquí no se habla de oportunidad, se habla de decepción, de un jugador que, hasta ahora, no ha sabido responder al peso de la camiseta blanca. Y eso duele porque el madridismo siempre quiere creer. La fragilidad física de Alexander-Arnold es, quizá, el punto que más preocupa, porque no es solo una cuestión de adaptación táctica o mental, es el cuerpo el que no acompaña. Y en un fútbol cada vez más intenso, más exigente, más brutal en lo físico, eso es una sentencia. El Real Madrid necesita jugadores que puedan competir cada 3 días sin bajar el nivel, y Arnold, hasta ahora, no ha demostrado estar preparado para ese desafío. Por eso, la posible salida no se interpreta como una derrota institucional, sino como una decisión lógica. Florentino Pérez ha construido su legado tomando decisiones difíciles en el momento adecuado, y esta puede ser una más.
Apostar por una sesión, evaluar la evolución del jugador y decidir más adelante si tiene sitio en el proyecto o si su etapa en el Real Madrid fue simplemente un error que había que corregir. La afición, mientras tanto, ya ha emitido su veredicto provisional. No hay odio, no hay persecución, pero sí hay una enorme desconfianza. Y en el Bernabéu, cuando la confianza se pierde, recuperarla es casi imposible. Alexander-Arnold lo sabe. Lo siente, y quizá por eso, la opción de salir, de respirar otro aire, de alejarse de la presión constante, empieza a verse también como un alivio para el propio jugador. El Real Madrid seguirá adelante. Como siempre, con o sin Arnold, porque este club ha sobrevivido a salidas mucho más traumáticas y a decepciones aún mayores. Lo que queda ahora es tomar la mejor decisión para todas las partes, y todo apunta a que esa decisión pasa por una salida temporal, con el Mónaco esperando y con Florentino Pérez dispuesto a mover ficha. Si te ha gustado este análisis, dale like, suscríbete al canal y deja tu comentario. Y no olvides hacer clic en el anuncio que está apareciendo ahora mismo en la pantalla, porque eso nos ayuda a seguir trayéndote toda la actualidad del Real Madrid, sin filtros y con voz de afición.